Bien, muy buenas tardes, queridísima audiencia. Estamos comenzando este programa Un Round Más en la Vida. Como todos los sábados estamos de 17 a 18 para compartir un mensaje de parte de Dios. Que Dios bendiga a la audiencia que está al otro lado, que sintoniza Radio Capital y que está a través de internet escuchando. Sabemos que donde no podemos llegar nosotros físicamente, llegamos a través de estos medios, llevando un mensaje en los hogares, un mensaje de fe y de esperanza. Damos gracias a Dios también por el espacio que nos brinda Fernando y Karina, donde podemos estar en este lugar un día más, un sábado más, donde venimos a compartir este programa, un round más, donde Dios está hablando siempre a través de su palabra y sobre todas las cosas. No te olvides, Dios te ama, Dios en este tiempo está hablando a tu vida, a tu corazón siempre con la palabra, porque Él nos ama y nunca se va a cansar de hablar a nuestras vidas porque Él nos ama. Así que estamos comenzando este programa, un día gris en la ciudad de Capital, pero bueno, damos gracias a Dios que pudimos llegar en este día para compartir la palabra que Dios tiene para tu vida, para tu alma en este día, porque es refrigerio para nuestra vida, la palabra de Dios. Damos gracias a Dios, así que Dios bendiga también en este día. Alberto, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, en este día. ¿cómo estás? Estamos acá comenzando este programa. Estarías unas buenas tortas fritas, Claro, ¿no? Unos mates con tortas fritas. El mate tenemos. Me faltan las tortas fritas. Amigo, amiga, Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Por más que esté el cielo gris, sabemos que pasando las nubes, pasando el cielo, no, hay un sol que sigue brillando. Y así es nuestro Dios. A pesar de las dificultades, los problemas, Dios sigue siendo fiel. Así que en esta tarde te invitamos a que te quedes solamente un segundo para que nos acompañes, para que escuche en este día tan hermoso que el Señor nos ha regalado, un día más de que verdaderamente podemos disfrutar. Y como dice el programa, un round más en la vida. Es verdad, a pesar que el cielo esté gris, pero en este día tú puedas entender que no todo está perdido, no todo se ha terminado, no todo se ha acabado. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te ama, hay un Dios que verdaderamente anhela el bienestar para tu vida. Así que en esta tarde nosotros estamos aquí para acompañarte, para decirte que no estás solo. Y si nosotros estamos acompañando en esta tarde, ¿cómo no más Dios en este día estará junto a tu vida? Y bueno, aquí estamos nosotros, como siempre decimos, gracias a Dios por esta oportunidad, por el lugar que nos da, ¿no es cierto?, de poder hablar libremente de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, lo que un día Dios preparó para cada uno de nosotros. La Biblia dice, ¿no? Rubén dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, así que ha entregado a su único Hijo para todo aquel que cree, dice la Biblia. Al que cree, dice, es salvo, y el que no cree, dice que es condenado. Y bueno, sabemos que en este tiempo que estamos viviendo necesitamos una solución para los problemas, necesitamos una solución por las dificultades, y la única solución puede darte Jesucristo. Y bueno, acá estamos compartiendo con vos en esta tarde, tú en tu habitación, en tu cuarto, en tu casa, o con tus amigos, o estás viajando y estás escuchando este programa llamado Un Round Más. Significa que no tire la toalla, que no te aleje, que no te quedes en el lugar estancado, porque hay promesas de Dios. Y así como estamos, yo te invito a que oremos a Dios para que en esta tarde podamos compartir una historia a través de la palabra de Dios. Todas las historias que están escritas en la Biblia pasaron, y verdaderamente podemos ver que a través de las historias que hombres y mujeres que pasaron, Dios nunca le dejó solo o sola. Así que oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gracia por este momento, Señor, que tú nos permites, Señor, disfrutar esta charla, Señor amado, esta historia de tu palabra, y aquellos que están escuchando a través, Señor amado, de internet, a través de Facebook, Señor, y de muchas vías más, Señor, que en esta tarde tu presencia esté tocando sus vidas en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te adoramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, aquí estamos. ¿Para qué? Para que vos sepas que Dios te ama, que Dios nunca te ha dejado. Verdaderamente nos gozamos en el Señor. Y bueno, nosotros somos de la iglesia de Una Puerta Vida. Yo soy el pastor, con mi esposa estamos pastoreando. Rubén es el obrero también, que estamos ahí trabajando, que nos respalda el ministerio Sembrando Fe.
el pastor Darío Incisco, gracias a Dios por el varón de Dios que nos da este privilegio de que podamos servir a Cristo en la libertad que Él nos ha llamado. Así que bueno, Rubén, ¿qué tal tu día? ¿Qué tal y acá estamos, tu gracias semana? A Dios. Una semana, de verdad, complicado, pero gracias a Dios, como dice, ¿no? el programa Un Round Más, ¿no? Que no es tiempo de tirar la toalla, porque sabemos que no estamos luchando solos, sino que Dios es el que está al lado nuestro y Él nos da la victoria. Y como siempre venimos, ¿no? a compartir historias reales, ¿no? Claro, a ver, la gente dice, bueno, muchas veces la gente nos mira a nosotros, que nosotros los evangélicos, los hijos de Dios, es decir, tenemos la vida, pareciera que no pasa nada. No, sí, pero sí. Quiero decirte algo, amiga, así como vos tenés problemas, yo tengo problemas, él tiene problemas, aún el que está detrás de la cámara también tiene problemas, pero Dios tiene poder, Dios es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa, Rubén? Es decir, dice la Biblia que estamos en un mundo de aflicción. Sí. ¿No? Todos los días tenemos diferentes pruebas, ¿no? Como decía Albert, ¿no? Todos nosotros tenemos luchas, dificultades, pero sobre todas esas cosas sabemos que Dios tiene el control y Dios está con nuestras vidas. Y bueno, eso es lo importante, que sabemos que no estamos solos. Pero aparte de eso, ¿no es cierto? Hay una diferencia. Sí. A ver, una diferencia, lo que en esta tarde queremos hacerte que vos puedas ver y entender. Tanto como Rubén, tanto como yo y tanto como otras personas que creen en Dios, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero hay una diferencia, el cual nosotros podemos decir, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero nuestro amparo y nuestra fortaleza es nuestro Dios. Podemos tener muchísimos errores, podemos tener muchísimas equivocaciones, pero ¿sabe dónde está la bendición? ¿Dónde está la gracia de Dios? Cuando uno se reconoce primeramente a Dios, porque sabe, cuando uno reconoce, cuando uno pide perdón a Dios, Dios te perdona. Y en el cuerpo de Cristo y en el pueblo de Dios, que somos parte nosotros con Rubén y la iglesia donde estamos, podemos tener muchísimos problemas, pero al estar el cuerpo, al estar confiando en Dios, Dios es el que se encarga, ¿qué cosa? A sanar, a libertar. Y no solamente eso, Rubén, sí. Dice la Biblia que Él nos da paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Tal vez va a decir, pero ¿cómo? Usted puede tener gozo, puede estar contento cuando tal vez se te muere un familiar, o tenés problemas en el trabajo, o tenés problemas en tu hogar. Sí, podemos decir que Cristo, Jesucristo, nuestro Dios, es el que está delante de todas las cosas. Así no? Es, y la verdad que sí, Dios tiene cuidado de nuestra vida y esa paz que solo Él nos da a todo momento, ¿no? En las aflicciones, porque así lo dice la Biblia. La tierra es un suelo de aflicción donde todos los días tenemos luchas, afrentas y dificultades, ¿no? Sabemos que solo Dios es el que nos puede ayudar. Y bueno, muchos pueden decir, pero yo estoy bien, yo no tengo problema, no tengo dificultad. Pero bueno, sabemos que cuando nosotros queremos hacer algo bueno, algo bien, siempre sale las cosas que se levanta contra nuestra vida, y sabemos que nuestra lucha es espiritual todos los días, y muchos no lo entienden esto, pero nosotros sí podemos entender hoy que nuestra lucha es espiritual, y sabemos que así como está Dios y el que nos ayuda en todo momento, también está el enemigo, ¿no? El diablo, que siempre está intentando hacer que vos te sientas de menos, que bueno, no vas a lograr, que no lo vas a poder. Eso no es de Dios, pero Dios siempre está hablando a través de su palabra. Por eso venimos a través de estos medios a entregar un mensaje para vos que estás del otro lado, que estás escuchando Radio Capital y que tal vez estás encerrado en tu hogar y te sentís que no vas a lograr, tal vez luchaste con tu fuerza, pero nosotros te queremos decir en este día que hay una salida, hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, que solo en Él está la fuerza, que solo en Él está la salvación, y que Él tiene un regalo para nuestra vida, que es una vida eterna, que como decía Alberto, ¿no? De tal manera Él nos amó, ¿no? Que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El secreto está en creer en este Dios maravilloso. Y qué bueno que siempre venimos en este lugar a través de estos medios y compartimos las historias de la Biblia, historias reales que pasaron. No es un cuento que alguien ha inventado, sino es algo real que aconteció en los hombres que creyeron a Dios. Y qué bueno que Dios nunca ha dejado que estos hombres que le creyeron a Dios sean avergonzados, sino que su nombre fue glorificado a través de la vida de estos hombres y aún de aquellos que no creían. Y eso es el Dios que nosotros venimos en este día a predicar, ¿no, Albert? A decirle. Bueno, hoy es varias veces hemos tocado, y tal vez se tocó por arriba,
la historia del joven David. Muchos en estos tiempos han escuchado prédica y tal vez enseñanza el significado de la vida de David, pero en esta tarde que queremos tocar unos cuantos puntos de la Biblia, de lo que pasó en aquel tiempo cuando David era joven, que era pastor de ovejas. Y bueno, y también vemos también la historia de Saúl. Saúl era rey sobre Israel y en ese tiempo había problemas. Sí. En ese tiempo había no solamente problemas como ahora nosotros podemos ver que hay problemas. Bueno, hay dificultades en diferentes países, hay guerra y bueno, en el tiempo de David, en el tiempo de que Israel tenía un rey llamado Saúl, dice que Israel tenía un problema, tenía guerra contra los filisteos. ¿No es cierto? Y bueno, acá es como es esto, el que tiene más gente, el que tiene más valor, el que tiene más poder era vencedor sobre lo que era débil. Sí. Pero vemos la historia que los dos, tanto filisteo como el ejército de filisteo y tanto como los soldados que tenía Saúl, era un ejército grande poderoso. Sí, pero acá la historia cambia porque... Sí. Se presentó un hombre llamado Goliat, dice la Biblia, un hombre gigante, 3 metros, no sé cuánto medía, sí. Sobrepasaba tanto como los guerreros de Saúl y como los guerreros de Filisteo. Era el único más grande y la Biblia y la historia relata, dice que él era varón de guerra, sí, sabía, ¿no? Sabía todo ¿cómo se llama? El manejo de las armas y las armaduras que tenía. ¿No estaba bien preparado, o sea que Goliat, aparte de ser grande, por eso él tuvo ese valor de desafiar, ¿no?, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al ejército de Saúl, porque él era un hombre de guerra, un hombre encima de grande, estaba preparado. En cuerpo, en todo, es decir, sobrepasaba sobre todo, sí. A todo. Pero la historia está, que ahora vamos a leer después, la historia está en 1 Samuel capítulo 17, ahí llama, si vos tenés una Biblia, nosotros no vamos a leer todo el capítulo ni vamos a compartir toda la historia que pasó, solamente vamos a tocar los puntos esenciales. ¿Qué sucede cuando nos encontramos frente a un problema? Sí. ¿Qué te sucede a vos que estás del otro lado escuchando que cuando se acrecienta o se acerca y golpea a la puerta de tu casa o a la puerta de tu corazón los problemas, cómo te sentís? Aquí vemos, ¿no es cierto, Rubén? Vemos cómo Goliat se manifestaba delante del ejército de Saúl. Dice la Biblia, la historia dice que estaba en un lado el ejército de Saúl y del otro lado estaba el ejército de los filisteos. Dice que eran dos, ¿cómo se llama?, dos montañas, dos lugares que los separaban. En el medio dice que había un valle y dice que este filisteo llamado Goliat, dice que todos los días. Sí, todos los días, no era que... Y eso no era, Rubén, estaba mirando la palabra y escudriñando un poco, sí. ¿No? Dice que Goliat 40 días estuvo insultando al ejército de Israel. Porque no había ninguno que, digamos, que tenía el coraje, tenía el valor de enfrentarlo, ¿no? Pero fíjate vos, 40 días. 40 días, imagino. Nosotros si estamos en este tiempo, 40 días, escuchar a alguien que te diga, a ver, mande uno de ustedes que venga a pelear conmigo, si él me venciere, nosotros seremos sus esclavos, y si yo lo venciere, a ese, ustedes serán nuestros siervos y nuestros esclavos. Habéis que escuchar, ¿cuántas veces vos en la vida, que a veces nos pasa, escuchamos tremendas cosas, aún en la propia familia, en el propio tu trabajo, en tu vida cotidiana, muchas veces encontramos personas, o muchas veces en la mente del ser humano, en la conciencia del ser humano, vienen esos pensamientos. Por eso en estos tiempos, Rubén, y quiero que me escuche vos que estás del otro lado, en este tiempo hay mucha mortandad. Mucho, sí. Tal vez tu enemigo no es tu hogar, tal vez tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, ni tus hijos, sino que hay un enemigo en esta tierra, que dice la palabra del Señor, que anda como león rugiente, que está para acechar, no solamente para eso, sino para revolcar lo que Dios ha preparado en los tiempos. Dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Dios formó todo, y bueno, este enemigo está enojado, empecinado de arruinar los planes de Dios.
Y bueno, este Goliat dice que todos los días, a la mañana y a la tarde, 40 días desafiando. Pero vamos a la palabra y vamos a estripar un poco la historia, y que en esta tarde pueda tú escuchar la voz de Dios, pueda tú escuchar lo que Dios tiene para tu vida, para tu hogar y tu familia. Dale, Rubén, vamos a leer la historia, ¿no? Una historia real que pasó en la vida de estos hombres, ¿no? Como David estaba ahí también, pero queremos empezar primeramente hablando de lo que pasó, cómo sucedió esto. En Samuel, 1 Samuel 17 y el versículo 10, vamos a leer, dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre para que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora bien, no estamos leyendo más adelante, o 17, donde él se ponía todos los días, dice la historia, que este hombre grande, ¿no? Es como si fuera hombre gigante, era un gigante, un gigante. Todos los días dice que él, ahí dice que se levantaba y ¿qué hacía? Desafiaba el campamento de Israel. Al campamento de Israel. Y ya, no solamente habla del campamento de Israel, sino que al rey. O sea que... al rey Saúl. Le decía al rey Saúl que le dé un hombre para que pelee, uno solo. Uno solo. Así que, ahora fíjate vos, si nosotros vamos a la historia, este hombre gigante, Rubén, dice la Biblia que había dos montes. Un lado estaba Israel y del otro lado estaba el ejército de los filisteos. Y dice que en el medio de los dos montes había un valle. Un valle, sí. Ese era un mar muerto que había ahí. Había un valle. Y dice que él solamente todos los días, pero nunca se atrevió a cruzar. O ponerse de frente cercano al ejército de Saúl, ni a Saúl, sino que de lejos. De lejos, o sea que como que él sabía que no podía pasar. Algo pasaba. Muchas veces dice, pero bueno, si era gigante, ¿por qué no? ¿Por qué? Quiero decirte algo en esta tarde de parte de Dios, que cuando Dios está aún en la vida de las personas que creen en Dios, los problemas siempre van a existir, las dificultades siempre va a haber, pero sabe sobre todas las cosas, el que sostiene y el que pone su mano sobre cada vida es Dios. Es Dios. Pero a pesar de que si volvemos sobre el rey Saúl, digamos, él tuvo miedo en esa parte porque el Goliat estaba desafiando el campamento de Israel y el rey tuvo miedo. Y como decimos, Albert, ¿no? Como él no podía pasar ese valle del otro lado porque había algo, como que era Dios que estaba guardando al pueblo de Israel. Y Saúl tuvo miedo por algo, que Dios se había apartado de algo que había hecho Saúl. El Espíritu dice que se apartó. Y por eso Saúl tuvo miedo en ese momento, porque no sabía cómo reaccionar, no sabía el momento ese que el gigante se levantó y le desafió. Él tuvo miedo y se encerró en sí y no sabía qué hacer. Por eso que cuando nosotros vemos esta historia, lo que Dios hizo, ¿no? Lo que Dios pudo hacer en la vida del pueblo de Israel a través usando un joven pequeño, vamos a decir, porque si vamos más adelante no queremos ir, pero yo que quiero hacer énfasis en esta parte, como decía Albert, había un valle que lo separaba, ¿no? Israel y del pueblo de Israel y del filisteo. Y él no podía pasar porque Dios estaba ahí sosteniendo. Como decía Albert, ¿no? Si traemos nuestra vida, Dios siempre va a sostener los problemas de nuestra vida. Si confiamos en Dios, Dios nunca se va a apartar de nuestra vida porque Él nos ama. Dios estaba guardando a Israel 40 días, estaba desafiando, buscando un hombre para que pelee con él. Porque si perdía Goliat, el filisteo iban a ser esclavos. Y si perdía un hombre de Israel, todo Israel iba a ser esclavo de los filisteos. Exactamente. Pero aquí vemos, me encanta esta historia, ¿no? Porque el filisteo desafiaba todos los días. No tenía miedo. Todos los días este Goliat, este hombre gigante,
desafiaba al ejército del pueblo de Israel. Y si lo llevamos a la vida cotidiana de todos los días, si le llevamos esta historia a tu vida cotidiana de todos los días tenemos un desafío. Todos los días, amigo, amiga, estamos expuestos y todas las mañanas cuando vos te levantás o cuando yo me levanto, hay un desafío en nuestros caminos. Pero muchas veces esos desafíos no podemos alcanzar o lograr lo que muchas veces anhela nuestro corazón o anhela tu vida. Por más que te esforces, por más que trabajes 24 horas, por más que trabajes todos los días hasta que vos decís, tengo que lograr esta meta, tengo que llegar, tengo que hacer estas cosas. Quiero decirte algo de parte de Dios. Si Dios no está en el asunto, si Dios no está ahí, en el medio de ese proyecto, todo es un fracaso. Sí. Por ahora, este varón desafiando al ejército y al rey Saúl. Y vos leíste recién, Sí. dice, cuando escuchaba el ejército de Saúl y Saúl mismo, ¿qué es lo que agarró? Miedo. Miedo y temor. Y temor. Tuvo miedo y tuvo temor. De viendo este filisteo, me imagino, ¿no? Él viendo a este hombre tan grande, diciendo, bueno, y miró tal vez todos sus soldados. Y todos los soldados también estaban con miedo. Y con todos temor. con miedo. Ninguno dijo, bueno, yo voy a ir, voy a pelear. Ninguno se animó a enfrentar a Goliat. Pero a mí me hace cosquilla esto, ¿no? No hablar así, no cosquilla, ¿en qué manera? Saúl sabía que Dios estaba con él. Sí. Porque Dios, si por más que el pueblo que en ese tiempo quería un rey, le pidió a Samuel, queremos un rey que gobierne sobre nosotros, y Dios se lo permitió, así Sí. que Dios permitió al pueblo de Israel que levantara a un hombre, y fue Saúl, ¿no es cierto?, elegido por el pueblo, Fue el primer rey. el primer rey de Israel. Y dice que Dios estaba con Saúl. Dios estaba. Pero Saúl cometió varios errores. Bueno. Primeramente, cuando Dios le dijo, ve, destruye todas las cosas, hace esto, hace aquello. Y Saúl no hizo todo. No cumplió lo que dice la Biblia. No cumplió lo que Dios le había mandado hacer. Y ahí comienza a degradarse Saúl. Comienza a decir, Dios ya no tenía esa plena seguridad que Saúl iba a cumplir algo más que Dios le iba a mandar a hacer. Entonces Dios ya comenzó a mirar con otro aspecto a Saúl. Así muchas veces, si nosotros ponemos ejemplo en nuestra vida de cotidiano todos los días, cuando nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios, como Saúl tuvo el privilegio de conocer a Dios, pero ¿sabe dónde está la bendición de cada uno de nosotros? ¿Sabe dónde estaría la bendición de Saúl si Saúl hubiese cumplido lo que Dios le había mandado por medio de Samuel, que haga las cosas? Pero no lo hizo. Y se notó cuando uno comienza a bajar los brazos. Por eso este programa se llama Un Raos Más, para decirte que no es tiempo bajar los brazos, que no es tiempo que baje tu mirada de Dios, que no es tiempo que vos te vuelva, ¿no es cierto?, y decir, bueno, ya está, me equivoqué, fracasé, Dios no me va a escuchar más. Dios, claro, Saúl sabía que muchas veces se equivocó, y acá se notó cuando este varón, este hombre llamado Goliat, se adelantó y comenzó a desafiar. Ahí se notó algo en el corazón de Saúl y en el corazón del ejército de Saúl. ¿Qué se notó? Que tenía miedo. Tuvo miedo. Como que se sintieron que Dios no lo iba a respaldar, que Dios no iba a ayudar. Y si vemos, ¿no?, el valle ese, Ela, donde estaba acampado Israel de un lado, se llamaba Belén, y del otro lado Gad, donde estaban los filisteos. Y este Goliat se levantó, y como decía Albert, yo me imagino que el rey tuvo miedo porque él sabía que él no venía haciendo bien las cosas. Y cuando este rey Goliat lo desafía al rey, el rey tuvo miedo, y su ejército también, porque si nosotros vemos la historia antes, lo que era Saúl, lo que era su ejército,
eran poderosos, hacían muchas cosas, pero Dios siempre estaba y siempre Saúl hacía lo que Dios le ordenaba. Pero él comenzó a fallar cuando no hizo lo que Dios quería que él haga. Entonces cuando Goliat se levanta contra Israel y contra el rey tuvo miedo, sabía que tal vez pensaba que se iba a sentir derrotado, se sentía derrotado, porque es así. Tuvo miedo porque sabía que no había ninguno que podía enfrentar a Goliat y no sabía si lo iba a ganar o lo iba a perder, no lo sabía, no estaba seguro, no había una seguridad en su vida. Exactamente, y eso pasa, Rubén, lo llevamos a esta historia, a la vida cotidiana de nosotros, ¿sí? Saúl no sabía, como dijo Rubén, si Dios iba a estar o qué iba a acontecer, porque eran 40 días que estaban allí, escuchando lo que este guerrero de altura, ¿cómo se llama? En la batalla era diestro en todo. En todo, sí. No había ningún, ¿cómo se llama? Es más, tenía una armadura. No tenía, como decir, no lugar, ¿no es cierto?, donde un punto débil que decir, bueno, vamos a hacer esto y lo hacemos. No había tanto. Quiero decirte algo en esta historia. Saúl no tenía con qué enfrentar a este varón. Ni su ejército tenía la capacidad para pensar cómo iba a derrotar a este guerrero. No tenían. Primero, cuando el miedo y cuando el temor llega a tu vida, muchas veces uno se queda estático. No tiene... Como que quedas bloqueado, no sabes cómo moverte. No saber cómo moverte. Porque si el rey, Saúl y su ejército eran también preparados para la guerra, sabían lo que era. Pero ellos vieron ese gigante. Ellos vieron lo que ese gigante traía. Sí. Y encima ellos sabían que era diestro para la batalla. Y que ni un hombre podía enfrentarlo. Que nadie podía enfrentar. Ni aún el mejor capitán o el mejor general que Saúl pudiera tener se dio cuenta que se encontraron indefensos. Lo que en esta tarde, a través de la historia que estamos hablando con Rubén, cuando no hay Dios, cuando Dios no está, cuando vos te sentís que vos tan solo con tu fuerza podés hacer las cosas, que muchas veces decís, yo no necesito consejo, yo no necesito que nadie me enseñe, pero sabe la cosa, sabe dónde el hombre, el ser humano se encuentra indefenso, cuando verdaderamente ve que por más que tenga conocimiento, que por más tenga fuerza, si no tenés a Dios, nada podés hacer. Te encontrás como Saúl y ese ejército grande que tenía Saúl. No te sirve. ¿Por qué? Porque te falta algo. Y lo que te está faltando es a Dios en tu corazón. Aquel que tiene a Dios, como hablamos al principio, ¿no? Sí. Cada uno tenemos problemas, pero nosotros tenemos a alguien que nos ayuda, tenemos a alguien que nos sostiene, tenemos a alguien donde correr y decirle, Señor, aquí estoy, necesito de tu ayuda. Y cuando el hombre y cuando la mujer corre a los pies de Dios, corre a los pies de Cristo, quiero decirte algo, Dios nunca te abandona. Es así. Dios nunca te deja. Dios nunca te dice, no, ya no sé, no, al contrario, Dios siempre está esperando con sus brazos abiertos para que vos alcance misericordia y alcance gracia. Por eso este varón, este rey y todo su ejército, dice que estaban en otro pasaje bíblico, la Nueva Biblia, Nuevo Testamento, nuevo lenguaje nuevo, dice que se turbaron. Es decir, tuvieron miedo. En otro dice que se atemorizaron al ver tan gran hombre que le llamaba a que peleara contra él. Y ninguno se animó. Ninguno se animaron a decir, yo voy y pelearé. Y decía, no, él decía al rey, dame un hombre. Él pedía un hombre para pelear y bueno, tuvieron miedo, como dice, ¿no? El rey y su ejército, sus generales, su capitán, todo lo que estaban ahí, tuvieron miedo y se turbaron y bueno, y yo me imagino viendo a ese gigante no tenían
cómo enfrentarlo porque no veían, no se sentían incapaces de vencer a ese Goliat. Pero así muchas veces en nuestra vida nos pasa cuando se levantan, ¿no?, los problemas, que es tan grande que parece que nosotros no lo vamos a lograr cuando no está Dios en nuestra vida. Pero como decía Alberto, nosotros tenemos a dónde correr, a dónde cobijarnos delante de Dios y pedirle la fuerza que Él nos ayude, y Dios nos ayuda. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, Él siempre está con los brazos abiertos, y dice la Biblia que todo el que viene a Él siempre lo recibe. Dios siempre nos va a ayudar, nunca nos va a abandonar. Tal vez el rey se había olvidado que Dios podía ayudarle, se sintió de menos, se sintió incapaz. Un rey con todo su ejército se sintió estático, no, inmóvil, no se movían de ese lugar. Y este gigante que lo estaba ahí desafiando, que alguien venga y lo enfrente, ninguno se animó. Pero yo quiero decirte en este día, así muchas veces te encontrás rodeado por los problemas de la vida, porque todos nosotros tenemos problemas. Pero en ese momento que te sentís rodeado, que nadie te puede ayudar, hay uno que sí nos puede ayudar. Y este se llama Jesucristo, se llama este Dios maravilloso que te venimos a presentar, que hasta aquí Él nos ayudó y siempre nos ayuda. Y la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, como lo decíamos, solo Él te puede dar la paz. Tal vez buscaste en muchos otros lugares, nunca encontraste la paz que vos necesitas. Hoy es el día, Dios te está diciendo que en Él hay paz y que en Él hay seguridad, que en Él hay esperanza, que en Cristo no hay derrota, que en Cristo sí hay victoria. Porque así este Goliat quería que el pueblo de Israel se sintiera derrotado, y ellos se sintieron por un momento derrotados. Pero después, cuando vemos la otra parte, va a ser diferente, porque así es Dios. Dios nunca te va a abandonar, como Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Que Dios en este día está hablando a tu vida y a tu corazón a través de esta palabra. Pero antes de nosotros seguir, queremos escucharnos un tema musical, y después seguimos con la otra parte de la historia. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo,
Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Bueno, seguimos aquí un round más en la vida, estamos acá charlando acá con Fernando y es bueno siempre tener este privilegio de poder contar y poder decir que Dios nunca llega tarde, Dios siempre está allí esperando que vos y cada uno de nosotros decidamos qué camino tomar en este tiempo, ¿no? No seamos como Saúl ni su ejército que nos quedamos en medio de las cosas que este guerrero se levantó desafiándolo, se quedaron estáticos. Sí. Que en este día los problemas que pueda tener, las dificultades que pueda estar pasando, no te quede estático. En esta tarde queremos decirte que hay un Dios que así como estuvo con el pueblo de Israel, y no solamente con Israel, sino con quien, Rubén. Con Goliat y David. Bueno, Con volvemos a David. la otra parte que David. David era el que se animó, vamos a decir así. Pero porque siendo, a ver, David, ni la familia, ni los hermanos, nadie. ni los padres, más los padres le llegó a decir, bueno, vamos a andar, cuidar las ovejas y quédate ahí. Es Y como aún- el último y que los estaba ahí. hermanos, fíjate vos que si vos ves la historia, Los hermanos sí. los hermanos estaban Preparados. con Saúl, Con porque Saúl. eran parte del ejército Del de ejército. Saúl, ¿no es cierto? Pero también estaban turbados. Estaban ahí con miedo, todas esas cosas. Y cuando el padre le dijo, bueno, andá, llévate estos alimentos, estos pan y queso para tu hermano que está en batalla. Y David era una persona entremetida, porque es así. Era una persona, un joven que activo. Activo y yo digo, no, valiente también. Activo, Imagínate. pero había otra cosa. Sí. Dice que David era un joven muy, muy hermoso, a su parecer, joven, pero a pesar que tenía toda esa cualidad de todas esas cosas, lo importante era que David tenía ¿quién? El Espíritu Santo. Tenía a Dios de su parte, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a leer quién fue el único que dijo, bueno, pero va a través de la palabra, vamos a ver quién Sí, fue. seguimos en Samuel 17, pero ahora adelantamos un poquito para ver la historia, ¿no? Ahora vimos la parte donde estaba el rey y su ejército con miedo, pero ahora vemos la otra parte donde había uno que se animó y se llamaba David, ¿no? Un hombre que Dios había levantado también en Israel en aquel tiempo. Dice en el versículo 36, vamos a leer para que pueda entender, y el 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras, dice, del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl, dice, vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre su vestido y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Qué palabra, ¿no? Qué historia que estamos viendo, lo que aconteció en aquel tiempo. Y acá vemos a David, ¿no? Como decía Albert, ¿no? El padre siempre le mandaba, era para el mandado. Pero David era un muchacho, dice, de hermoso parecer, rubio. Y bueno, sobre todo eso él tenía a Dios en su corazón. Y yo me imagino la situación que él vio, esa situación que este filisteo estaba ahí,
enfrente del rey, y insultando al pueblo de Dios, insultando a Israel, no al rey, David yo creo que sintió algo en su corazón, no sintió un cosquilleo diciendo, pero esto no puede ser, están todos acá encerrados con miedo. A ver, la historia de David se asemejanza mucho a nuestra vida cotidiana todos los días nosotros. Porque pasa esto, David no era un hombre de guerra, y ahí la historia dice que nunca practicó, nunca se puso una vestimenta de un soldado, nada, y probó y no, yo no puedo con esto. Pero ¿saben la cosa? Lo que David muestra a través de la palabra de Dios, la decisión de David. La decisión de David sobrepasa sobre Saúl y sobre el ejército que tenía Saúl. La decisión del corazón de David era: ¿quién es ese incircunciso? Le dijo, ¿no? Fíjate vos, ¿quién es ese incircunciso que viene a desafiar al escuadrón de Jehová, al ejército de Jehová? ¿Quién es ese? ¿No es cierto? Y tal vez, muchas veces la historia, ¿no?, lo tomamos como si fuera, bueno, los jóvenes de ahora son muy arrebatados, ellos no miden la consecuencia, no mide lo que va a acontecer. Pero David era un muchacho que desafiaba, que desafió y sobrepasó sobre todas las cosas. Por eso en la Biblia relata la historia de David como guerrero, y no solamente como guerrero, sino como rey. Cuando Dios le pone sobre Israel, ¿no es cierto?, muestra que David era una persona que no medía, si era para Dios, no medía nada, porque sabía que Dios estaba con él, ¿no es cierto? Y Dios le había preparado, si vemos, ¿no?, más arriba, porque cuando él ve esta situación, el rey dice, pero no podés, como diciendo, vos no sos la persona indicada. Pero David dice, pero yo cuando venía un león, yo lo mataba, cuando me quitaba una oveja. O sea que él decía, yo estoy preparado, como está diciendo, yo sé a quién me voy a enfrentar. O sea, este gigante viene, insulta al pueblo de Dios, pero yo no tengo miedo, yo quiero. Y David corrió a la línea de batalla porque él sabía que Dios estaba con él. Tenía una seguridad que Dios no lo iba a abandonar, David. Qué bueno. Y David fue el que, como decía Alberto, el que sobrepasó al rey y sobre todo el ejército, porque estaban ahí todos con miedo, turbados. Pero David dijo, yo voy a enfrentar. Ahora bien, vemos la historia. Goliat estaba con su armadura, tenía un casco de bronce, tenía rodillera, tenía los pies protegidos, todas las cosas. Y David no tenía nada. Él fue en medio de la batalla con su ropa de pastoril. La ropa de pastoral. Sí, la ropa que ataba túnica y nada más. Pero dice que David, su arma fue ¿qué? Una onda. Una onda. Y dice que él agarró, dice la historia que agarró 5 piedras, ¿no? Y lo puso en su bolsa pastoril y corrió al lugar de la batalla, en el valle donde se iba a disputar esa pelea, ese duelo. Vemos a Goliat, imagínense, hombre de casi 3 metros de altura. David no sé cuántos metros diría, pero yo que era un joven muchachito. Era más alto que David, 3-4 codos más alto. Pero David se decidió, y también no se decidió, pero cruzó los límites. Ahora, esta historia, y creo que vos medité también, Rubén, y que pueda, ¿no es cierto?, meditar, y meditemos vos también del otro lado. David conocía a Dios. David sabía que Dios estaba con él, porque él mismo declaró con su boca, han venido leones, osos, le agarraba de la quijada y le sacaba la oveja de la boca. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y David entendió que ese Dios que le libró y que le libraba de pelear con aquel oso, con aquel león, también Dios le iba a librar de las manos de ese gigante. Y no tenía armadura. La única armadura que tenía David
era Dios. Era Dios. Él estaba seguro que Dios estaba con él porque él pudo ver que Dios estaba con él cuando él se enfrentó al león, se enfrentó, ¿no?, al oso. Él pudo ver. Entonces él dijo, Dios también me puede librar de las manos de este gigante. Por eso que Goliat tenía una seguridad que Dios estaba con él. Y yo me imagino cuando David estaba ahí con su túnica, con su onda, en la línea de batalla, yo me imagino todo el ejército que tenía todas las armas, todo el escudo, todas las protecciones, estaban mirando qué iba a hacer David en ese momento, ¿no? Pero aparte, fíjate vos, acá vemos el pensamiento de los filisteos. Hoy nosotros lo comemos crudo, sí, a este ejército de Saúl. Hoy tenemos la guerra, la guerra batalla, es decir, tenemos ganada la batalla. ¿Por qué? Porque este lo va a matar y lo va a comer como pichón a este jovencito. Pero vemos la otra contracara también del ejército de Saúl. Yo imagino, ya estaba con temor, ya estaban con miedo, y ver a David ahí tan pequeño, y bueno, ahora sí que se acabó todo. Ahora vamos a ser esclavos de los filisteos, ellos van a venir contra nosotros y nos van a llevar como sus siervos. Muchas veces el ser humano tiene esos pensamientos, porque muchas veces pensamos que no nos da la cabeza que cómo voy a poder hacer yo las cosas, cómo voy a resolver mi problema con tu matrimonio, con tu hogar, con tus hijos, en tu trabajo, qué voy a hacer ahora, ¿no? Pero David se animó. Lo que en este tiempo que a nosotros nos hace falta es eso, el espíritu de David para poder pasar los obstáculos, para poder saltar sobre las dificultades. Pero David no estaba solo, David estaba con Dios y Dios con David. Entonces, todos sabemos la historia. El Goliat dice, ¿acaso soy yo para que venga a mí? ¿No? Y Goliat seguía insultando, desafiando a Saúl, al ejército de Saúl y a David. Pero cuando terminó de hablar Goliat, David dijo, tú vienes a mí con lanza, con esto, con aquello, pero hoy yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy Dios me entregará en tus manos y te cortaré la cabeza. O sea que David no fue con su voluntad ni nada, él tuvo esa valentía, ¿no? Pero él sabía que él no estaba solo, sino que él fue en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. El respaldo de Dios. Él tenía un respaldo sobre su vida. Sabía que ese gigante iba a caer. Y así como dijo David, así pasó, porque ese gigante cayó y lo cortó la cabeza. ¿Qué queremos decirte en esta tarde? Hay una enseñanza sobre esta historia y que muchas veces se semejanza a nuestra vida cotidiana de todos los días. Los problemas siempre van a haber, las dificultades siempre van a estar. Vas a tener muchísimos obstáculos, vas a tener tal vez cosas que cruzar, porque es un proceso del ser humano aquí en la tierra. Pero hay una diferencia, aquel que tiene a Dios y aquel que no tiene a Dios. Aquel que no tiene a Dios es como Saúl y su ejército. Cualquier circunstancia que golpea la puerta de tu vida, de tu hogar, que es normal, porque es así, la Biblia dice que vivimos en un mundo de aflicción, viene contra tu casa, contra tu hogar, contra tu familia, contra el trabajo, son cosas que pasan. Si no tenés a Dios, vas a estar como Saúl y su ejército, pero si tenés a Dios, vas a ser como David. ¿Qué hizo David? David no tuvo temor. No. Aquel que tiene a Dios en su corazón, aquel que tiene a Cristo en su vida, vendrán los problemas, vendrán las dificultades, pero nunca se rinde frente a la dificultad, frente al problema. ¿Por qué no se rinde? Porque sabe que Dios es el que le va a ayudar a cruzar ese proceso o esa circunstancia que muchas veces uno vive. Pero déjeme decirte algo, en esta tarde Dios te está hablando y te está diciendo que si estás confiando en Él, si crees en Dios, si crees en la palabra de Dios, si crees a Jesucristo, no vas a ser como Saúl. Al contrario, cuando vos te acerques a Dios y pones esa carga,
esa mochila que llevas sobre tus hombros y lo dejas a los pies de Cristo, vos podás dormir tranquilo, porque el día de mañana es el que va a preparar, va a ser Dios todas las cosas. Por eso en esta tarde queremos decirte de parte de Dios, no sea como Saúl, no sea como el ejército de Saúl, teniendo todas las herramientas para pelear, no pudieron. ¿Por qué? Porque sus corazones y su mente se turbaron al ver un gigante frente a ellos. David no miró al gigante. David miró que Dios estaba con él. Así es, David estaba confiado en Dios y por eso él corrió la línea de batalla y ese gigante fue entregado en las manos de David porque él confió en Dios y tenía fe y certeza que Dios estaba con él, a pesar de que me imagino que él, aún estando en ese lugar, tuvo que luchar con todo lo que le decían, ¿no? Que él no iba a poder, que él tenía que armarse, que tenía que tener todo, pero a él no le fue ninguna armadura porque él no se sentía libre. Él quería ir con su túnica, como él era siempre pastor humilde. Por eso que cuando vio a este gigante pensó cualquier cosa, David siguió insultando, pero David dejó que lo hable. Pero después cuando David lo habló con una autoridad, a pesar de que era muchacho, a pesar de que era pequeño, pero él sabía que no estaba solo, sino que había un Dios que le estaba respaldando en ese momento. Por más que el Goliat dijo que le iba a entregar a las aves, le iba a hacer pedazos, le iba a hacer muchas cosas a David, pero David le dijo, yo vengo a enfrentarte a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos, que Jehová estaba con él, Dios estaba con David. Y eso es lo que queremos decirte en este día, que tal vez te sentís como este rey y su ejército, encerrado en tus problemas, sabiendo y pensando que no podés lograr y que no vas a salir de ahí. Pero si ves la otra parte, como David, si crees en Dios y si en este día le recibís a Cristo, Él te va a demostrar que en Él hay esperanza y que en Él hay victoria, y que solamente en Cristo Jesús Él te puede ayudar esos problemas, resolverlo, porque solo no lo vas a lograr, con tu fuerza, con tus medios, no vas a lograr, vas a sentirte de menos, vas a sentir con miedo como este rey y te vas a encerrar, pero cuando Dios está con vos, cuando Dios está con nuestra vida, vamos seguro que Dios está respaldando nuestras vidas. Por eso que en este día yo sé que Dios está hablando a hogares, a familia, a jóvenes, a no jóvenes. Dios está hablando en este día, como siempre Dios habla, porque Él te ama y hay una esperanza para vos si en este día abrís tu corazón y recibís a Cristo en tu vida. Qué buena esta historia, ¿no? Que Dios en este tiempo trae a nuestra vida, que si nosotros nos apartamos de Dios, como Saúl, en el momento vamos a sentir con miedo, pero si estamos como David, seguro que Dios está con nosotros, vamos a caminar seguro. En un momento difícil, sabemos que Dios va a estar con nosotros. Así es. Además, dice que David le cortó la cabeza. Si Dios está en medio de todas las cosas, vos vas a poder vencer. Vos vas a poder cortar cortar la cabeza. Da un significado diciendo que si Dios está en tu vida, lo que a vos te cuesta dejar, a lo que a vos te asusta en este tiempo o te atemoriza, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo de aflicción donde la gente corre desenfrenadamente por toda parte. Cuando pasa algo, por ejemplo en esta pandemia, toda la gente corría de aquí para allá, que no, que esto, que aquello. Nosotros que somos hijos de Dios, nuestra confianza está puesta en Dios. Si no tiene que tocar, no va a tocar. Y si no toca, gloria al Señor, porque Dios es el que cumple sus promesas sobre nuestras vidas. David creyó a Dios. Y en esta tarde queremos decirte que si crees a Dios, Dios te va a dar la fuerza y para poder levantarte de pie, de ponerte en pie sobre la dificultad que está pasando. Tal vez sea la droga, tal vez sea el alcohol, tal vez sea la prostitución, la homosexualidad. ¿Saben una cosa? Dios hizo perfecto su creación, Dios hizo perfecto su obra, pero déjeme decirte algo, para que vos puedas salir de ese pozo que estás viviendo, para que vos puedas salir de ese proceso que te está llevando a la muerte,
Cristo es tu respuesta. Cristo es la vida. Dios no te creó para que viva una vida allí sucumbido en el temor, sucumbido en los vicios. Dios no te creó para que vos des vergüenza a otro. Dios te creó perfecto. Dice la palabra de Dios que somos creación suya, que somos imagen de Dios. Y eso es lo que el diablo en este tiempo quiere, que vos pierdas la esperanza, que vos te desaliente de las cosas. Pero hoy Dios te está diciendo, así como estuve con David y así como estuve con varios que dice su palabra, Dios está contigo. Así que donde estás ahí parado, donde estás ahí escuchando esta palabra, anímate, un round más en la vida y vamos a orar a Dios. Rubén, vamos a orar. Padre, gracias en este día, por este día estar en este lugar, compartiendo tu palabra. Padre, bendice a aquella audiencia que está al otro lado, que está escuchando y que ha recibido esta palabra, que seas tú tocando los corazones, Señor amado, que seas tú obrando en la necesidad, en la enfermedad, que seas tú mostrando en este tiempo que tú eres un Dios fiel. Padre, mira a aquel que se reconcilia contigo, perdónalo y anota su nombre en el libro de la vida, aquel que te acepta en este día, Señor Jesús, como su Salvador de tu vida, Señor amado, que seas tú, oh Dios, entrando en esos corazones, quitando todo temor y demostrando que a través de tu palabra que tú eres fiel y que tú eres poderoso. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos el próximo sábado con este programa Un Round Más en la Vida. Dios te bendiga.